Soy estudiante del tercer año en Gestión y Desarrollo Turístico. Este día les expondré lo que son los elementos que constituyen una computadora, software y hardware, la creación de un propio canal en YouTube, almacenamiento y el compartimiento de archivos desde la web. Primeramente les hablaré sobre los elementos que constituyen una computadora. Tenemos en cuenta que una computadora es un sistema informático compuesto por dos aspectos básicos: el hardware, que significa soporte físico, y el software, que se refiere a lo intangible o el programa. Ninguno de estos dos puede ser separado de la computadora, de lo contrario la computadora no serviría. El hardware es como una caja en la que se conectan una serie de dispositivos que procesan información de entrada y salida. El software es el conjunto de instrucciones para ejecutar esa información de entrada y salida. Tenemos que el hardware hace referencia a los diferentes elementos tangibles de una computadora. Pueden ser internos o externos. El hardware interno está formado principalmente por la placa madre, que es la placa principal de cualquier sistema informático, en la que todos los demás dispositivos conectan tanto como de manera directa como los circuitos eléctricos interconectados, como indirecta a través de puertos USB u otro tipo de conectores. Cuenta con un software básico llamado BIOS que le permite realizar y sincronizar sus funciones básicas, como la transmisión de datos, la administración de la energía eléctrica y el reconocimiento de la conexión física de otros componentes externos. Esta es la función que hace lo que es la placa madre de una computadora. El procesador es la unidad central de procesamiento CPU, es decir, el cerebro de la computadora que controla todo lo que ejecuta el ordenador. Es responsable de realizar los cálculos y la compresión de datos. El procesador, hay varios tipos de CPU que se diferencian, entre otras cosas, por su velocidad para procesar la información. Esa velocidad se mide en una unidad de frecuencia llamada Hertz o hercio en español, y cuanto más rápido sea la velocidad alcanzada por el procesador, más rápido será el rendimiento de la computadora. En la actualidad, las dos marcas principales de CPU son AMD o Intel. Tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria que almacena información de manera temporal y rápida, para que una computadora la utilice en el momento. Su capacidad de almacenamiento se mide en unidades llamadas gigabytes. A mayor cantidad de memoria RAM, más rápido puede funcionar la computadora. Por ejemplo, para abrir y usar varios programas a la vez, el contenido de la memoria RAM se elimina tan pronto se apaga la computadora, porque no almacena datos, archivos, videos, programas, etc., sino que conserva información sobre las acciones que se está realizando con esos datos. No almacena el archivo o el programa en sí, sino la información para ejecutarlo. La memoria ROM es la memoria que almacena la información de manera permanente y que se denomina de lectura, es decir, el usuario no puede alterar el contenido. Una vez que se almacenó esa información, solo se puede instalarlo o desinstalarlo. La memoria ROM almacena todo lo relacionado con instrucciones o lo que también se le denomina BIOS.
que es el sistema básico o programa de arranque, y que comprende las instrucciones de cómo se inicia la máquina o cómo funcionan los programas, entre otros. Seguidamente tenemos la placa de video, también conocida como tarjeta gráfica. Es un dispositivo de hardware interno que se conecta a la placa madre y permite que la computadora muestre imágenes en el monitor. Requiere de la instalación de un software para que le indique a la computadora cómo usar esa placa de video. El usuario puede modificar la configuración de la imagen proyectada en el monitor, por ejemplo, la calidad, mayor o menor definición, el tamaño, entre otros. La placa de sonido es un dispositivo de hardware interno que se conecta a la placa madre y se clasifican según los canales que utiliza, por ejemplo, estéreo cuadrafónico, que es el sonido envolvente, el MIDI, conector de uso profesional, entre otros. La función principal de la placa es permitir a la computadora reproducir videos, música, voz o cualquier señal de audio a través de altavoces o auriculares. También recibe sonidos del usuario a través de la conexión de un micrófono. Dispositivo de almacenamiento secundario. Es la memoria que almacena datos de manera permanente o hasta que el usuario los elimine, como documentos, planillas, imágenes, videos, audios, copias de seguridad de los archivos, entre otros. Estos son datos almacenados que la computadora no necesita de manera inmediata o rápida para su funcionamiento, sino que el usuario los utiliza de manera directa. Existen dos dispositivos de almacenamiento secundario interno. Tenemos la unidad del disco duro y externo, que es disco duro externo, tarjeta de memoria, pendrive, CD-ROM, etc. Hardware externo de una computadora está conformado principalmente por dispositivos de entrada, que son piezas que reciben datos sin procesar y que la computadora puede procesar a través del correspondiente software. Se divide en dos categorías: dispositivos de entrada manual, que deben ser operados por el usuario, que son el teclado, mouse, pantalla táctil, micrófono. Y dispositivos de entrada automática, que accionan el ingreso de información por su cuenta de manera independiente del usuario, ya sea el lector de banda magnética, reconocimiento de caracteres, de tinta magnética, lector de pin, chip, lector de código de barras, etc. Como lo muestra en la imagen. Tenemos los dispositivos de salida, que son piezas que envían hacia afuera los datos procesados por la computadora. Hay dos tipos de salida: la temporal, como es el monitor, que actualiza constantemente la imagen de salida en la pantalla, y de salida permanente, como la impresora, que reproduce información sobre un papel que perdura como una propia impresa. El software de una computadora. El software es la parte no física, como ya se había mencionado antes, que existe en forma de código que contiene instrucciones para que el hardware sepa qué hacer. Sin estos programas, la mayoría de los dispositivos de hardware no serían útiles. Tenemos el software de sistema, que son los programas preinstalados en la computadora que permiten dar soporte a otros programas instalados por el usuario.
Algunos ejemplos son los sistemas operativos, ya sean Windows, Mac OS, Linux, BIOS, etc. Los limpiadores de disco, los defragmentadores de disco, los antivirus, los controladores gráficos, software de cifrado forman parte del software de sistema. Tenemos el software de aplicación. Son los programas que no tienen que ver con el funcionamiento del equipo, sino que son instalados por el usuario para realizar funciones determinadas. Tenemos, por ejemplo, las hojas de cálculo, Excel, procesadores de palabras, en Word, programas de base de datos, en Access, programas de diseño gráfico, Illustrator, navegadores, entre otros. Seguidamente les hablaré sobre la creación de un propio canal de YouTube. Pero antes, primeramente, tiene que hacer la creación del correo electrónico, de Gmail, por ejemplo, de creación del canal de YouTube. Se hace la pregunta, ¿ya tienes un canal de YouTube? Para poder crear un canal de YouTube necesitas tener una cuenta de Google. Antes de que te pongas a crearla, primeramente se matiza un detalle importante que liga a algunas personas. La cuenta de email asociada a tu cuenta de Google pueden ser de dos formas. Pueden ser de cuenta de correo electrónico que ya tengas o que no sea Gmail, o también puedes crearla junto a tu cuenta de Google, un correo de Gmail, el servicio de correo electrónico. Crear tu canal propio de YouTube con la sesión iniciada de la página de YouTube aparecerá así. Con el canal ya creado, ahora ya puedes subir videos, ya sea de las actividades que realices diariamente en tu casa o de viajes. Con el icono de una cámara que aparece en la parte superior en la parte superior derecha de la página. Pero la cuestión es que tu canal sin personalizar, eso es lo que va a dar una imagen nada atractiva a su potencialidad visitada. Conviene trabajar un poco la imagen de un nuevo canal antes de darle a conocer el mundo. Primeramente lo que ve el espectador que entra a YouTube es la imagen de entrada. Tiene que ser un poco llamativa para que el espectador entre a ver ese video que haya subido. Tenemos el siguiente tema: el almacenamiento y compartimiento de archivos de la computación en la nube desde la web. La computación en la nube, conocida también como servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo, simplemente de la nube, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red que usualmente es Internet. En este tema, la computación en la nube es muy utilizada frecuentemente. Es un nuevo modelo de prestación de servicios tecnológicos que impacta sin lugar a dudas a los diversos negocios. Este modelo se apoya en infraestructuras tecnológicas dinámicas caracterizadas por la virtualización de recursos, un alto grado de automatización y una elevada capacidad de adaptación para entender demandas variables. El concepto de nube informática es muy amplio y abarca casi todos los posibles tipos de servicios en línea, pero cuando las empresas predican ofrecer un utilitario alojado en la nube, por lo general se refieren a alguna de estas tres modalidades, que son el software como servicio, plataformas como servicio o infraestructura como servicio. El almacenamiento y compartimiento de archivos en la computación de la nube
nos sirve mucho en la vida cotidiana, pues nos permite guardar ya sea fotos, imágenes o videos que en el dispositivo se pueden borrar, pero el almacenamiento en la nube sigue intacto, que si uno lo puede descargar, esa imagen que haya subido a la nube puede volver a lo que es el teléfono celular. Gracias.